Público, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Desarrollo Social, esta última a través del Instituto Nacional de Desarrollo Social. Les damos a todas y todos ustedes la más cordial de las bienvenidas a este seminario, el Seminario Ciudadanos Vigilantes y Gobiernos Responsables, en el cual, por supuesto, la primera presencia que hay que agradecer es la de todas y todos ustedes. Muchísimas gracias por asistir a nuestra convocatoria, les apreciamos. Bien, me voy a permitir nada más rápidamente, para poder dar inicio a nuestra sesión, presentarles a quienes esta mañana nos acompañan en el presidio. Encabeza la licenciada María Angélica Luna Parra y Precolerno, titular del Instituto Nacional de Desarrollo Social. Le acompaña el licenciado Jorge Cravioto, representante personal de la titular de Unidad de Desarrollo Político y Fomento Cívico de la Secretaría de Gobernación. Le agradecemos en todo lo que vale la presencia esta mañana a la doctora Jacqueline Pechard Mariscal, coordinadora del Seminario Universitario de Transparencia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Saludamos a la licenciada Matilde García Verástegui, directora general adjunta de vinculación con las organizaciones de la sociedad civil de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Apreciamos que esté con nosotros la licenciada Maylis Sepúlveda, directora general de Control a tu Gobierno, Asociación Civil. Y por supuesto agradezco que esté con nosotros el doctor Rodolfo García Zamora, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Zacatecas. No omito, por supuesto, agradecer al licenciado Elio Villaseñor Gómez, director de Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, Asociación Civil, quien además fungirá como moderador de esta mesa de trabajo. Quiero cederle el uso de la palabra a la licenciada María Angélica Luna Parra, titular del Instituto Nacional de Desarrollo Social, para que les dirija un breve mensaje de bienvenida. Bien, pues muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Empezamos el año con una intensa actividad. En esta misma carpa se ha estado capacitando a buenos de capacitaciones para poder tener acceso al sistema digital de información que nos va a dar una gran riqueza para poder seguir consultando qué hacen y dónde están el mundo de las ya 30.000 organizaciones, si no es que nos faltan 3 o 4 para llegar a 30.000 que se han registrado en el sistema, y esto es muy importante. Me da gusto también decirles que esta actividad es la primera de la comisión de momento, y nos da mucho orgullo que estén amigos y compañeros del Consejo Consultivo, y que en este Consejo se creó una comisión de transparencia en la que está presente precisamente Elio Villaseñor, y va a ser una comisión muy activa, muy proactiva para propiciar esta transparencia que todos deseamos, no solo en el gobierno, que nos parece muy importante, pero también entre las organizaciones de la sociedad civil y sobre todo en la relación gobierno-sociedad. Esta comisión y este activismo que siempre ha tenido ello en los temas que le toca promover, nos lleva a que con esta reunión iniciemos las actividades de la comisión de fomento. Por eso estamos aquí los representantes de la Secretaría de Gobernación, Relaciones Exteriores, nosotros mismos. Y sí quiero destacar la presencia de Jacqueline Pechard, además de otros ponentes. Yo creo que hay personas que dejan huella por donde pasan. Dejan huella porque a través de su valor en definiciones, en trayectoria, en posicionamientos, en claridad de lo que hacen y en impulsar lo que hacen, deja huella en nuestro país. Pues le agradezco, Jacqueline, lo que has hecho realmente en nuestro país por definir la importancia de la transparencia y el acceso a la información.
tu trayectoria es ejemplar y la verdad pues hay que reconocer y no hay que dejar que se pierdan los talentos que van generando esta experiencia, este conocimiento. Se están escuchando las sedes. Ay, muy bonito, nos estamos conectando en este punto ya de la posibilidad tecnológica. Estamos con sedes en varias partes del mundo y en nuestro país, no crean que es exclusión, estamos en varias partes del país y en algunos otros países. ¿No es así? ¿No es así, Elio? Sí, así es, mi amiga. Bien, entonces, bueno, yo le pasaría el micrófono ya a Elio, que va a ser el moderador de la mesa, pero sí quería darles a todos la bienvenida, a nuestros ponentes, a los representantes de universidades y de las organizaciones que están aquí. Muchas gracias por su presencia y Elio, estamos en tus manos. Simplemente para también agradecer a nuestros compañeros que se están conectando desde distintas entidades federativas. Saludamos a Oaxaca, que están conectados a través de nosotros por internet, a Sonora, Guadalajara, la ciudad de Chicago, en Estados Unidos, y Aguascalientes. Agradecer y dar un reconocimiento a nuestros compañeros del Consejo Técnico Consultivo, a las y los consejeros que lo integran, por estar esta mañana con nosotros, a personal de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Técnico Consultivo, pero sobre todo reiterarles nuestro agradecimiento a todas y todos ustedes por estar aquí con nosotros. Le voy a ceder el uso de la palabra a quien llevará los trabajos de esta mañana, al licenciado Elio Villaseñor, para que sea él quien conduzca la sesión. Gracias, Mauricio. Buenos días a todos y a todas, y en especial a mi amiga Angélica Luna Parra, que nos haya dado esta hospitalidad siempre con ese calor humano que se caracteriza a mi amiga Angélica. Creo que para nadie es fuera de la situación que hoy vive el país. La situación del país está muy marcada por la desconfianza que hay de los ciudadanos hacia las instituciones del gobierno. Yo creo que un evento como este seminario, pues viene a servir como dar un granito de arena de lo cómo los ciudadanos podemos canalizar esta energía para ir construyendo estos puentes de confianza entre los ciudadanos y las autoridades. Por eso en ese marco se da este seminario, Ciudadanos Vigilantes y Gobiernos Responsables. Yo quisiera dar dos ideas muy rápidas. El papel de la ciudadanía en la década de los 90 estuvo muy marcado por el asunto de la observación electoral. Hemos venido jugando un papel de vigilancia permanente en muchos de los asuntos de la agenda pública. En la agenda pública hemos estado presentes, hemos luchado por las contralorías ciudadanas, en la década de los 90 parte de esto, hemos luchado por la vigilancia del presupuesto. Entonces, hay toda una acumulación de historia de la participación ciudadana en este aspecto de construir esta cultura ciudadana de vigilancia. Entonces, es una cosa muy importante. Y la otra parte que hemos ido construyendo mucho, principalmente ya después del año 2000, aunque ya desde los 90 ya lo venía, es construir espacios de corresponsabilidad, donde podamos construir juntos, gobierno y sociedad, las políticas públicas. Entonces, en ese marco, hemos hecho toda una lucha desde la ciudadanía y junto con las autoridades para que la política pública tenga un enfoque de derechos, ¿no? Eso ha sido una de las luchas centrales de la vigilancia que hemos venido haciendo desde la participación ciudadana. Por eso es muy importante este seminario en el contexto político que vive el país, la exigencia de canalizar esta energía ciudadana en esta construcción de construir esa confianza entre la ciudadanía y las autoridades.
Por eso nos da gusto, como decía mi amiga Angélica, que pues aparte de los que estamos aquí presentes y que vamos a disfrutar todo este intercambio entre los ponentes, ustedes, pues también otros que están en otra parte del país y de otra parte en Estados Unidos estén con nosotros y como si estuvieran presentes físicamente están con nosotros también. Y por eso vamos a hacer ahorita que nos manden un saludo desde Chicago, allá, que nos manden un saludo desde Chicago para que sintamos su presencia en este evento. Alejandra, te escuchamos. Hola, ¿qué tal a todos y todas? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos conectados desde la Oficina de Iniciativa Ciudad de México, la Oficina de Enlace de los Servicios del Distrito Federal para los capitalinos que viven acá en el estado de Illinois. Nos da mucho gusto que nos hayan invitado a ser parte de este evento. Y bueno, solamente para recordar que los ciudadanos vigilantes estamos más allá de las fronteras. Muchas gracias. Muchas gracias, Ariel. Y ahora le vamos a dar la palabra a nuestro amigo allá en Hermosillo, Sonora, a nuestro amigo Guillermo Noriega. Okay. ¿Listo? Sí. Sí. Bueno, solo para agradecerle, Elio, Jacqueline, allí a todos la invitación. Aquí desde Hermosillo se encuentran presentes activistas de transparencia, derechos humanos, en distintos sentidos, por la movilidad de las personas con discapacidad, por transporte público, ciudadanos vigilantes que han hecho de la lucha ciudadana algo bastante positivo. Nosotros tenemos a los autores de la eliminación de la tenencia aquí en nuestro estado, pues si quieren algún tip, por mucho gusto se los pueden ayudar en otros estados, así que les mandamos muchos abrazos y sí, la vigilancia ciudadana pues es factor fundamental y aquí estamos para hacerlo con académicos, distintas personalidades que estamos muy contentos que estén aquí en esta nueva ciudadana. Saludos a todos. Muchas gracias. Nada más yo voy a explicar la metodología que vamos a llevar en este evento. Vamos a escuchar las exposiciones de cada uno de los amigos que van y amigas que van a participar, y quisiera que ustedes, tanto los que no están presentes y los que estamos aquí presentes, vayan haciendo sus preguntas a quienes las van a dirigir para que al final podamos hacer este diálogo entre todos y todas sobre este seminario. Queremos un seminario muy activo, entre todos y todas podamos participar. Después voy anunciando las demás sedes también para que se vayan presentando. Entonces ahora le doy la palabra a la licenciada Angélica Luna Parra y Trejo Lerdo, titular del Instituto Nacional de Desarrollo Social. Muchas gracias. Perdón. Quiero de la honor de invitarme también a dar una ponencia sobre este tema, entonces, además de saludarlos al principio, les voy a exponer esto que en algunas ocasiones hemos tenido ya la oportunidad de compartir tanto en la universidad varios puntos. Me parece muy importante hablar de la visión de la Contraloría Social y de la corresponsabilidad y de la coeducación. Cuando hablamos de ciudadanos vigilantes, yo creo que tenemos también que dar un brinco al tema de la corresponsabilidad. ¿Vigilo para qué? Vigilo para denunciar, vigilo para mejorar, vigilo para poder participar. Y yo creo que esto es lo que va dando una transformación a la visión de Estado. El Estado somos todos. El gobierno y los funcionarios públicos tienen una responsabilidad muy clara y los representantes populares, pero el Estado somos todos. Entonces, a medida en que nos apropiemos todos de esa responsabilidad pública, estaremos ejerciendo una mayor ciudadanía. Yo siempre insisto en tratar de diferenciar lo que es una política pública que nos compromete a todos y una política gubernamental
que es la que tienen que realizar los servidores públicos. El contexto en el que participamos ahora nos ha llevado a fuertes transformaciones constitucionales y también a reconocer que nuestra Constitución realmente fue pionera de muchos de los derechos sociales que no se plasmaban constitucionalmente en muchas partes del mundo, y la hemos ido mejorando con reformas muy importantes. Las recientes del artículo 1, primero, en donde se establecen los derechos humanos y la obligatoriedad de darle valor constitucional a los compromisos internacionales que México plasma. También en el artículo primero logramos, y digo logramos por un movimiento ciudadano fuerte, de una propuesta que hicimos a la Cámara firmada por 250 ciudadanos que la redactamos y se apropiaron de ella para presentarla a todos los partidos y los diputados. Fue el artículo primero donde se definió también con toda claridad que no se acepta en nuestro país ninguna forma de discriminación. No estaba plasmado como derecho constitucional, se plasmó en el artículo primero. Fue una experiencia interesante, fue una redacción colectiva, la redactamos junto con Gilberto Rincón Gallardo, muchos de los que hemos luchado por la inclusión de personas con discapacidad, de grupos indígenas, la igualdad de la mujer, de diversas facetas, y pusimos juntas toda esta lucha, y de ahí nace CONAPRED, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. El derecho a la información, artículo 6, el derecho a informar y estar informado, se plasma en la Constitución desde la época de López Portillo y se reglamenta de manera muy importante en el 2006, no sé si 2006, en donde ya se crea el IFAI y se crean todos los instrumentos para la información. Cuando se plasma el derecho a informar y estar informado, recuerdo que hubo mucha presión de grupos y sobre todo de los medios, porque pensaban que era un artículo que iba a ser regulatorio de los medios de comunicación. Es un artículo que obviamente nos obliga a todos, obliga a los vastos, obliga a los medios, obliga a todos los que conformamos a este Estado mexicano. El noveno constitucional con el derecho de asociación, que también está desde que nace en nuestra Constitución, que es muy importante para consolidar lo que es la sociedad civil, y el artículo 26, que es muy importante, que es el de la planeación democrática, que define que la planeación del país se debe hacer consultando a la ciudadanía. O sea, cada plan nacional de desarrollo, cada plan estatal, cada plan municipal debe estar basado en una consulta democrática. Eso es algunos de los instrumentos que se han ido consolidando para transformar un gobierno democrático, pero también una sociedad contemporánea que vaya mucho más allá que la pura vigilancia, que ayude a diseñar el país que queremos, la política pública, y pues yo les diría sin ningún temor que casi un tercio de la legislación contemporánea ha venido de la sociedad activa. No ha sido propuesta ni con visión de Estado, ni con visión empresarial, ni con visión financiera, sino ha venido realmente de la sociedad que encontró el camino para decir, oye, aquí hay un vacío, hay que hacer una ley de trata, hay que hacer una ley de los derechos de la infancia, hay que hacer una ley de la igualdad de la mujer, y no hay por dónde parar a una sociedad que de veras sabe qué quiere y tiene una causa. La ley de los derechos de personas con discapacidad las han impulsado grupos que dicen, oye, yo no estoy presente en ese marco legislativo. Y ni siquiera estoy presente en tus instituciones. Muchas instituciones contemporáneas, Comisión de Derechos Humanos, el IFAI, el Consejo de Personas con Discapacidad, los institutos de las mujeres, el CONAPRED no existiría si no hubiera habido una presión de la sociedad. Pero no nada más las instituciones gubernamentales, en la Cámara de Diputados y en la del Senado. No existían muchas comisiones que existen ahora. Se crearon precisamente porque llegaba la sociedad y decía, oye, ¿dónde me reciben? Yo me acuerdo cuando empecé
empezamos hace cuántos años también, unos 14 o 18, no sé cuántos, ahí con las personas con discapacidad. Oiga, pues pasen a la Comisión de Salud, ¿no? Si no venimos a hablar de enfermedad, venimos a hablar del Código Civil, porque se define el incapaz en el Código Civil y está mal definido. No, pero si son discapacitados, pues los tienen que atender en salud. No, si no venimos a que nos curen, señores, venimos a plantear una reforma al Código Civil y otra al Código Penal. Y se empezaron a crear nuevas comisiones para poder atender estos nuevos grupos y estos nuevos temas que se convirtieron en proactivos para diseñar el mundo en el que vivimos. Así que esto nos da la participación ciudadana y un elemento muy importante del que hablaba Elio, que se construye entre todos, que es la confianza pública. ¿En quién confiamos? Desgraciadamente las encuestas cada vez nos están diciendo que ya no se confían ni en los seres más cercanos. Si a mí me dices, oye, yo no confío, antes se decía que me confío en la policía, bueno, pero ahora en las encuestas, ¿confías en el vecino? No tampoco. ¿Confías en tu compañero de escuela? No tampoco. Entonces, ese tejido tan complejo tiene que ver con muchos temas, valores humanos, valores familiares, valores comunitarios, pero es la construcción que tenemos que hacer entre todos y para eso se necesita cambiar a todos. Pero aquí estamos a hablar de la conciencia ciudadana y de la sociedad que estamos tratando de fortalecer. Hablamos, y a mí me gusta hablar de un concepto que hace varios años traigo cada vez que hablo, que es la democracia creativa. La democracia no es nada más decidir y vigilar, es crear. Y cuando la democracia crea, pues suceden cosas maravillosas, se crean civilizaciones completas, y cuando deja de crear, se pierden civilizaciones completas. Cuando uno va a Egipto, cuando uno va a Teotihuacán, cuando uno dice qué maravilla de civilizaciones, y luego dices, ¿y dónde terminaron? ¿A qué horas terminaron estas civilizaciones? Cuando la sociedad deja de crear la respuesta o el cambio que necesita. Frente a un reto mayor, puede ser la falta de agua, pueden ser las catástrofes naturales, puede ser la invasión de otro país, o puede ser la destrucción del tejido social, que es lo que nosotros tenemos que recuperar. Por eso, frente a una sociedad protagónica, que tiene que ser informada, consciente, valiente para renunciar y oponerse, creativa para proponer cambios, porque es de fácil oponerse. No, ese no me gusta, ese no me gusta, eso no quiero, pues hasta ahí llega alguna gente, pero hay gente que es el líder que dice, sí, pero hay que cambiarlo. Desde, hay que abrir la ventana para que entre fresco, que ojalá puedan abrir las cortinas para que se refresque, hasta abrir un camino nuevo. Y ese camino nuevo es el que implica la creatividad de la sociedad y la posibilidad de abrirse al diálogo y respetar a otros. El diálogo horizontal es dificilísimo. La reflexión colectiva no es fácil. Implica tolerancia, implica respeto al otro, implica decir, bueno, hay un camino, pero también hay dos, hay tres, por cuál empezamos. Y eso no es nada fácil, no estamos acostumbrados. Y esto nos lleva, obviamente, a obligaciones del servicio público. La transparencia, el abrirse al diálogo, el crear espacios públicos para el diálogo o ayudar, el apoyo a la sociedad en su propia dinámica, no inventar otra. La sociedad tiene que encontrar su propia dinámica, pero les tenemos que prestar o facilitar el espacio, como es esta carpa, donde por suerte diario hay gente, diario hay diálogos, diario hay mesas de reflexión, respeto a derechos humanos y no renunciar a la autoridad y responsabilidad. Porque también es muy fácil, no, bueno, ya que la sociedad haga todo y yo me hago un lado, no señor, usted tiene que hacer el puente, usted tiene que garantizar seguridad, usted tiene que vigilar el aeropuerto, eso no se puede renunciar. Ese equilibrio, eso es muy importante para poder entender las múltiples formas de participación social que hay hoy en día, desde las famosas redes hasta el que estamos igual de conscientes de lo que pasa en Francia que de lo que pasa aquí
y en nuestro país la universalidad, estar ahorita en contacto con nuestros amigos de Chicago, pues da mucha emoción. Antes esto pues no era posible. Todo esto lo tenemos que ir entendiendo, porque las estructuras que a veces se crearon ya no sirven para hoy, ya no sirven para entender esto, ya no sirven para hablar de otros nuevos espacios, derechos. Entonces tenemos que tener una mente súper flexible al cambio para poder entender. Y eso nos lleva a ir viendo estas características de cambio que se requiere de la sociedad y los procesos que se van generando a poder posibilitar estos cambios. Por eso para mí es tan importante hablar de los movimientos sociales y de la sinergia, la energía social. Hay etapas básicas. Lo primero es la conciencia crítica. ¿Qué pasa lo primero que despierta una sociedad? Un problema. Esto es lo que de repente dice uno, pues yo tan tranquila que vivía, pero de pronto entendemos que hay cólera y antes no había. De repente aparece el SIDA y decimos qué hacemos frente al SIDA. De repente vemos que van a tirar la iglesia de nuestro pueblo, que era nuestro orgullo, y decimos, oigan, no podemos permitirlo, y nos unimos. O que van a poner una discoteca en la cuadra del mundo, y entonces todos los vecinos se acuerdan que tenían vecinos porque no se acordaban. Si ustedes analizan cuándo reaccionan los vecinos, la mayoría de las veces reaccionan por el problema de uso de suelo. Pueden no conocerse unos a los otros. Hay temas tremendos que nos dicen el aislamiento ciudadano de las ciudades. Para mí uno de los ejemplos más críticos es el Mataviejitas. El Mataviejitas entendió perfectamente que había mujeres que vivían solas, que nadie las visitaba, las quería ni las pelaba, como se dice, y se dedicaba a seguirlas y las mataba. Y ninguna fue encontrada, ni siquiera al día siguiente, fueron encontradas días después. Hasta que se equivocó y se fue a Miscuac, a una calle donde hay una vida vecinal. Había una señora, una viejita de mi edad, perdón, que había ido a la peluquería a poner, dijo, pónganme guapa porque me toca ir a sacar mi registro al ISSSTE, a dar mi prueba de vida. Se regresó a su casa, le pide un vaso de agua a la señora, la viejita, la pasa muy amablemente, desgraciadamente la mata, y venía entrando por la otra puerta un estudiante a la que ella le había dado casa, estaba estudiando. Y todo el mundo le decía, oye, qué peligroso, no tengas gente que no conoces viviendo en tu casa. Decía, ¿cómo tienes un joven? Bueno, pues el joven fue el que salió correteando a la asesina y toda la cuadra salió a pescar. O sea, se equivocó el señor del aislamiento ciudadano tan grave que estaba viviendo, y esto fue lo que permitió que pescaran a esa mujer. Esta conciencia crítica nos puede venir por problemas tan graves como todos los estamos sintiendo ahora de este crimen de Ayotzinapa, que refleja desgraciadamente el extremo de 22,000 desaparecidos que tenemos en el país y de una deshumanización que se puede ir generando tremenda, y decir, pues, échenselos como si fuera cualquier cosa. No, la vida humana de cada ser humano tiene que ser la causa de todos nosotros. Desde el niño que nace, desde la madre que tiene que ser bien atendida en el embarazo, hasta el proyecto de vida de cada uno. Entonces, la conciencia crítica empieza en los problemas, pero luego viene una parte importantísima que es el sentido del cambio. Si nos quedamos en la conciencia crítica y no damos el paso al sentido del cambio, no se genera el cambio. Se puede generar la destrucción, se puede generar el choque, pero no se genera un cambio. Entonces, esta capacidad de darle sentido al cambio, de generar un proyecto de vida, de colonia, de cambio, que es lo que hacen muchas de las organizaciones. Nacen porque se hacen conscientes de un problema y generan una propuesta de cambio, es lo que da el movimiento para avanzar. Pero nadie puede avanzar solo. Si no se van generando aliados estratégicos, pues se quedan muchos grupitos, cada quien trae su rollo, como dicen, pero no se genera un proyecto de cambio.
y después vienen los planes de acción que tienen que ser pues realmente claros, concretos y visibles para todos. Entonces, este análisis nos puede permitir entender pues muchas de las cosas que pasan y sobre todo posibilitar esta generación de cambios de fondo, de una sociedad informada que transforma instituciones. Un tema muy importante que posibilita la vigilancia son los observatorios. Observatorios de todo tipo que se han creado, desde para medir, por ejemplo, el feminicidio, es muy importante. Si no hubiera observatorios del feminicidio, no se hubiera tipificado el feminicidio. Ya se logró tipificar en todos los códigos penales de todos los estados, gracias a los observatorios. Y hay indicadores claros que se toman. Y definir los indicadores es muy importante. Si nos equivocamos de indicadores, podemos tomar también decisiones equivocadas. Yo quisiera decir que la encuesta de cultura política, la última de 2012, nos dice cosas tristes respecto de la confianza de lo que decía y de por qué y para qué se organizan las personas. Estamos muy acostumbradas a organizarnos para quejarnos contra el poder, pero no para hacer cambios horizontales, y en realidad, de todos modos, el nivel ciudadano y de organización en México es muy bajo para lo que pasa en otros países. Ustedes vieron, por ejemplo, el asesinato en Francia, sucedió a las 12, creo, de la mañana, a las 5 de la tarde en la Plaza de la República, y muchas otras ciudades estaban llenos, pero no se necesitaba ningún grupo convocante. Era cada ciudadano que decía, esto pasó en mi país, ¿qué va a pasar en Francia? ¿Qué va a pasar con Francia? Y salieron. A las 6:30, que era la hora de los noticieros, ya las plazas estaban llenas. Ya obviamente después vino todo cómo lo usaron los medios, pero a las 5 de la tarde ya las plazas estaban llenas de la comunicación entre ciudadanos y de decir, esto no puede pasar en Francia, ¿qué vamos a hacer? ¿No? La ciudadanía cada vez más sensible, pero sí nos está pasando todavía que hay muy poco nivel de información. En casi todos los niveles, las encuestas, cuando dicen, bueno, tú sabes qué hace un diputado, muy poca gente sabe, y qué hace un senador, muy poca gente sabe, y qué le quieres decir a tu diputado, te dicen pues que no sirven los cocos, ¿verdad? Y dices, no, pues el diputado no cambia los cocos, pero bueno, díselo. Pero sí, el nivel de información todavía es muy bajo para lo que quisiéramos de una verdadera ciudadanía, ¿sígueme? Y yo creo que esto es muy importante. Las propias redes sociales que han tenido un papel muy importante porque rompen el monopolio de la información, pues ya están siendo realmente en muchas ocasiones, diríamos, invadidas por empresas que prácticamente producen mensajes para redes sociales. Entonces, le quitan la naturaleza real de ciudadanía. Por eso tenemos que ser alertas y saber lo que de verdad sucede. Y yo diría, bueno, ustedes ven ahí de dónde se informa la gente, 73% por la televisión y 9% por el radio, según esa encuesta. Yo creo que el radio es mucho mayor, pero esa encuesta es otro salto. Y entonces acabamos enterándonos pues de lo que nos quieren enterar. A mí me interesa mucho saber qué pasa en cada lugar de mi país y no le encuentro dónde ver. Ni qué está pasando en Zacatecas, y qué está pasando con el frijol, y quién está sembrando. Las noticias de lo que pasa que son importantes en cada rincón del país, no hay dónde ver. Entonces yo creo que esto también lo debemos conocer. El interés en lo público obviamente varía. Lo que yo quiero nomás terminar es decir un poco la confianza. Desgraciadamente ha bajado la confianza hasta en la familia, en los médicos, en los maestros. Entonces, ¿en quién confiamos? ¿A quién le decimos, oye, me siento mal, me siento triste? Es muy tremendo el bajar ese nivel de confianza.
Si a mí me dicen es que ya no confías en los políticos, bueno, pues es grave, muy grave, pero ya no confías en nadie, fíjense, ven, ahí vean, ni en la familia, ni en la iglesia, ni en los maestros. ¿En quién confía un joven adolescente? ¿En quién confía? ¿A quién le dice lo que está sintiendo y pensando? ¿A quién le pide orientación, ayuda si se siente solo, si se siente desesperado? Sí creo que esto tejido social lo tenemos que recuperar. Yo quisiera terminar un poco, ahí les dejo las cifras para el que quiera, después las ve. Nada más terminar, síguele, en las instituciones, cómo se han transformado y llegar, y llegar aquí al, síguele. Antes, al anterior. Lo importante es la relación entre sociedad e instituciones. Para abrir las instituciones también se necesitan ciudadanos fuertes que quieran analizar cifras, que no desperdicien la información, que no hagan mal uso de la información, para ir generando entre los dos una cultura democrática. Le comentaba yo a Jacqueline que con mucha pena, por ejemplo, nosotros nos han pedido por el IFAI los mejores proyectos aprobados de las organizaciones. ¿Qué pasa al año siguiente? Puro copy-pega. Y dices, no se vale, esa no es ciudadanía. Estás aprovechándote de un derecho muy legítimo, conquistado por muchos años para su mal uso. Entonces, bueno, pues sí les mandamos. Además, a veces piden información que está publicada, pero pues hasta flojera les da sacarlo, y entonces lo piden por el IFAI. Pero sí, ese es un ejemplo de que dices, la información ahora sí que información para qué, hay que usarla, hay que ayudarnos a entender, a analizar, a entender necesidades, a realmente crear. Y luego yo quisiera terminar con lo que es el Fondo de Contratación Social y las contralorías sociales que tratamos de hacer de cada asignación de recursos. Y la primera, que es la más importante, que es el proceso de dictaminación, síguele, que el sistema este es lo que se hace, pero yo quiero decirles que el más importante aquí es el sistema de dictaminación de los proyectos, que se hace a través de mesas colegiadas. No sé, ¿quién está moviendo la presentación, Eric? Loli. Bueno, pues ¿dónde está lo de la dictaminación? En que participan de manera colegiada, desde que se formó el fondo, que fue hace 23 años, organizaciones, academia y servidores públicos, y que se hace una gran Contraloría Social de análisis. Pero todo sistema se vuelve frágil cuando cada gente que participa en ese sistema no se hace profundamente consciente de por qué y para qué son los proyectos. Entonces, yo sí quisiera pedirles que todos pensemos cuál va a ser nuestra capacidad de fortalecer la ciudadanía y qué queremos. Pegarle al de arriba, que Dios se te pase. Yo sí siento que si uno está en la función pública y hace malas cosas, pues nos tiene que reclamar, no me cabe la menor duda. Pero lo que sí pienso es que también hay que saber qué se quiere cambiar y cómo y hacia dónde lo queremos cambiar. Entonces terminaría aquí y les diría que lo más importante de fortalecer la ciudadanía es lograr la transparencia, como ya se han logrado los mecanismos de poder observar, pero después el hacer uso de esa información para lograr los cambios que el país requiere, que la comunidad requiere. Por ejemplo, si sabemos a través de analizar información que ninguna persona con discapacidad ocupa puestos de dirección para arriba, decimos, oye, algo está mal. Entonces ya le estamos dando un uso a la información que nos lleva a algo, a decir, tenemos que luchar para que en las empresas haya más personas con discapacidad, etc. Si vemos que a través de muchos años las mujeres nunca se ha logrado pasar de 7% en los municipios, de presidentas municipales,
Esa información nos tiene que servir para analizar un problema que tiene que tener solución legal, cultural, política. Yo he tenido amigas que les he tenido que dar refugio cuando las eligen presidentes municipales porque les deja de hablar su papá, su hermana, el novio, etcétera, porque culturalmente, o sea, no nada más políticamente y jurídicamente, culturalmente fueron rechazadas cuando fueron electas presidentas municipales. Entonces los cambios no nada más son legales o administrativos, normalmente son desde abajo. Tenemos aquí una chica que creo que va a venir hoy, de Oaxaca, que en su pueblo a los 10 años, en quinto, empezó a decirles a sus compañeras que no las dejaran, que no se dejaran vender, que no se dejaran que las casaran sus papás. Se tuvo que ir del pueblo porque se convirtió en la mujer peligrosa del pueblo. Apedrearon su casa, pintaron sus paredes, solo porque de repente dijo, oye, no se vale que nos casen a los 10 años. Y se volvió una líder peligrosa para ese poblado. Entonces, los cambios se tienen que venir muchas veces desde lo más profundo, que es entre los ciudadanos que vivimos cerca, los vecinos, la familia, los compañeros de escuela, y cada cambio que logramos tiene un gran sentido para el conjunto de la sociedad. Yo aquí me quedaría y espero que aprendamos a ser todos ciudadanos, porque todos somos papás, somos mamás, somos abuelas, somos vecinas, somos compañeras de escuela, y todos tenemos que saber que no debemos de ser ajenos a muchas de las causas que otros tienen. A veces decimos, pues yo nunca me había comprometido con el cáncer, pues sí, pero ya ahorita me tocó y vi que a mi mamá le pasó. Yo nunca me había comprometido con tal hasta que tuve algo así. Pues espero que cada vez nos comprometamos con más, aunque no tengamos ninguna tragedia cerca, pero que entendamos que somos agentes de cambio. Muchísimas gracias. Gracias. Se supone que tienen hojas blancas para que si tienen alguna pregunta la vayan colocando y si pueden levantar la hojita para que alguien la recoja y la podamos ir entregando. Ahora le vamos a pedir a nuestros amigos de Oaxaca, a Francisco Álvarez Figueroa, que es el subsecretario de Transparencia y Contraloría Social del Gobierno de Oaxaca, que nos envíe un saludo. Buenos días, Elio. Buenos días a todos, a Peter Winter también. Estamos acá en este interesante seminario, 5 municipios, 20 dependencias y 3 organizaciones de la sociedad civil. Les agradecemos mucho esta oportunidad porque con ella el gobierno del Estado podemos aprender bastante en el camino que llevamos de tratar de empoderar a la ciudadanía a través, en este caso, de la Contraloría Social, no solo en la vigilancia, sino en la propuesta, es decir, lo que buscamos con los contralores sociales y con los comités de Contraloría Social es resolver en colaboración problemas públicos. En esto estamos empeñados para poder ir logrando un mejor gobierno. En el caso de Oaxaca, el tema es complejo porque, como ustedes saben, tenemos 570 municipios y más de 10.000 localidades. Entonces, es muy interesante el tema de la Contraloría Social. Para nosotros es la base en la que debe girar, en torno a la cual debe girar la transparencia, la rendición de cuentas, el uso de las tecnologías de la información, porque hay lugares donde no existe. Entonces, es un gran reto para el gobierno del Estado poder promover la Contraloría Social en Oaxaca y que el mensaje del acceso a la información pública pueda llegar a todas las comunidades, incluso en lenguas indígenas. En eso estamos trabajando y muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Ahora le vamos a pedir a Guadalajara, Jalisco, a Isalar Uriza, que es directora operativa corporativa de fundaciones.
Hola, buenos días, muchas gracias. Es para nosotros también un gusto muy grande participar y estar presente a distancia en este taller y pues bueno, aprender muchísimo, saludar respetuosamente a los miembros del panel y pues escucharlos y estar atentos. Pues muchas gracias. Y ahora seguimos con nuestra siguiente que va a participar en nuestro seminario, es nuestra amiga Marlene Sepúlveda. Ella es directora general de Control Autogobierno AC. Yo creo que ella nos va a comentar mucho de las experiencias de las comunidades que llevan a cabo el trabajo de vigilancia. Adelante, Marlene. Muchas gracias. Buenos días a todos. Antes que nada quiero agradecer la invitación a participar en este seminario y por supuesto saludamos a los miembros de la mesa y a quienes nos escuchan lejos de la ciudad. Antes que nada quiero comentarles que la organización que vengo coordinando desde hace 2 años es hija de un proyecto que surgió en el IFAI, que fue el proyecto Comunidades. Este proyecto lo que buscaba era que las comunidades marginadas pudieran apropiarse del derecho de acceso a la información. ¿Por qué? Porque en ese momento, después de 2 años de trabajo en IFAI, se descubrió que la mayor parte de los solicitantes de información pues tenían un perfil de ingreso medio, que eran principalmente de zonas urbanas, era gente que ya tenía una interlocución con el Estado y que hacía falta que las grandes masas, sobre todo la gente que pues, es beneficiaria de los programas sociales, se enteraran de que existía este derecho y que podía beneficiarse de él. Ese proyecto fue muy exitoso, ¿no? Fue un proyecto que demostró que la gente de comunidades marginadas sin grandes niveles de escolaridad, marginada de las decisiones de política pública, podía ingresar solicitudes de información, podía en alianza con otros sectores sociales entender las respuestas y usarlas, como decía la licenciada Luna Parra, usarlas en beneficio y para mejorar su calidad de vida. Entonces, Controla tu Gobierno es deudora de ese proyecto del IFAI. Y lo que yo vengo a comentar con ustedes hoy, vamos a empezar hablando muy rápidamente del concepto de Contraloría Social. ¿Qué dicen los expertos del tema? No sé si está por ahí la presentación. A ver si me ayudan ahí con la... Un segundo, La que sigue, por favor. Bueno, ¿qué dicen los expertos sobre el concepto de Contraloría Social? ¿La que sigue? Lo primero que encontramos que dicen los autores que han profundizado en el tema es que existen distintos términos que se refieren a acciones ciudadanas parecidas. Se le llama rendición de cuenta social, incluso en un Spanglish se le llama accountability social, ¿no? Sobre todo en Sudamérica. Se habla de auditoría social, veeduría social, por ejemplo en Colombia, Contraloría Social en México o Contraloría Ciudadana si estamos en el Distrito Federal, control democrático si hablamos con un conjunto de académicos de la Universidad Veracruzana o del CIESAS, ¿no? Y entre las distintas denominaciones que se le ha dado a esta actividad, destaca el término accountability social, que con frecuencia se traduce como Contraloría Social, Contraloría Ciudadana y Auditoría Social. Dos autores, como Perusotti y Smulovitz, definen la rendición de cuentas social como un mecanismo de control vertical, no electoral, de las autoridades políticas basado en las acciones de un amplio espectro de asociaciones y movimientos ciudadanos, así como también en operaciones mediáticas. Las iniciativas de estos actores tienen por objeto monitorear el comportamiento de los servidores públicos, exponer y denunciar actos ilegales de estos y, lo más importante y que se nos ha olvidado a veces
a quienes hacemos Contraloría Social, es que estos actores activan a las agencias horizontales de control, es decir, a quienes por ley tienen el mandato y la facultad para sancionar desvíos o omisiones o cosas incorrectas que hayan hecho en su actuar los servidores públicos. Existe, como decimos, una polisemia, es decir, varias interpretaciones del término. Uno de los expertos que habla de polisemia es Felipe Elia, y él dice: una de las debilidades conceptuales de la Contraloría Social es justamente su polisemia, la diversidad de significados que adquiere. Algunos la comprenden como acciones de gobierno destinadas únicamente a los beneficiarios de los programas sociales, como dice en México la Ley General de Desarrollo Social. Otros asumen que son las instancias oficiales donde se van a presentar quejas y denuncias. A esto se agrega la existencia de otros conceptos parecidos como monitoreo ciudadano. Si revisamos algunas definiciones, vemos que destacan la tarea de vigilancia que hace la Contraloría Social. Otros enfoques asumen que se trata de un medio para exigir la rendición de cuentas, mientras que hay quienes afirman que la tarea de la Contraloría Social es fiscalizar los recursos públicos, es decir, checar metas contra resultados. La Contraloría Social puede abarcar todos estos aspectos, dependiendo de las circunstancias. Pero yo les quiero preguntar, ¿a qué personas puede interesarles revisar y analizar la información pública? ¿A quién le puede interesar si todos estamos tan ocupados atendiendo las tareas propias de la subsistencia? ¿Verdad? ¿Por qué tendríamos que ir a vigilar el gobierno? Y les quiero contar una pequeña historia, espero que se alcance a ver. En el Estado de México, en la unidad habitacional Villas de San Martín, en Chalco, se construyó una unidad habitacional, un conjunto de casas, sobre una falla geológica. A pesar de que existía un estudio técnico de la UNAM en la que se señalaba que no se podía construir en ese terreno debido al peligro de que la tierra se fracturara y se hundiera, como quienes se alcanza a ver, se hundió la tierra, se abrió, se fracturaron las casas. Bueno, la que